Alegre música, atrevidas modas y un arte que desafiaba todas las normas vigentes. Locuras y más locuras. Sí, el mundo entraba de lleno a los años 20, invadido por la algarabía y el desparpajo, ante el malestar de los puritanos que se aferraban a los viejos tiempos. Para muchos fueron años de locura, toda una época llena de frivolidad, aunque su influencia sigue viva en modas y costumbres de este fin de siglo. 1920 a 1924 son también años de posguerra, de padecimiento para la vieja Europa devastada por la Primera Guerra Mundial. Son momentos que aprovechan los vencedores, los Estados Unidos, para imponer sus condiciones. Son el inicio del sueño americano, de un nuevo orden mundial basado en el dólar y el libre comercio, de un mundo saturado de nuevas mercancías e ingeniosos inventos. Era la modernidad y había que vivirla. Y los pueblos pobres, como México, también participaron, solo que viendo cómo su petróleo, su café o su tabaco eran saqueados por las transnacionales, pues se necesitaba en Nueva York, Londres y otras ciudades del primer mundo. Para estos años, el cine ya es una poderosa industria y la diversión preferida del público. Y como espectáculo, plasma en la pantalla muchos de sus atractivos que hoy se repiten una y otra vez en cientos de películas. Con mucho ruido e interferencias, la radio comienza a ser una realidad y los fonógrafos y los discos se producen en serie. Voces y sueños que viajan a lugares lejanos. La moderna industria de la cultura sienta sus bases, su poder y su influencia. Arte en plena madurez, el cine registra los cambios que por todo el orbe se originan. Y los cambios enseñan que el viejo colonialismo se derrumba ante las luchas de sus antiguos esclavos que exigen independencia, ser dueños de su propio destino. Cuestión que, al parecer, nunca han entendido las naciones civilizadas, o sea, las poderosas. En otros lugares los cambios son más profundos. Por sobre el bloqueo militar de las potencias, se consolida una revolución, una esperanza para los pobres del mundo, la bella utopía de una sociedad sin clases, de un país socialista de los trabajadores. La experiencia soviética cala hondo en el pensamiento y la acción.
Muchos se suman a la nueva causa y luchan por un mundo nuevo. Otros, los dueños de la democracia y el poder, la consideran su enemigo principal y la combaten. Mas los cambios se presentan por igual en el mundo libre, o sea, en las potencias que combaten al socialismo. Y en contra de la libertad y el barullo de la gente, en los Estados Unidos se implanta la ley seca para moralizar a la sociedad. Resultado de la antidemocrática prohibición, surgen los gángsters que con métodos muy poco civilizados crean un verdadero imperio y un inmenso poder que dura hasta nuestros días. ¿Excesos de la democracia? ¿Locuras del mundo libre? Mussolini toma el poder en 1923. En 1924, Hitler organiza una rebelión regional. Las potencias callan. Según ellos, el peligro para la humanidad es el socialismo. Was von dieser polnischen Armee westlich dieser Linie steht, wird in wenigen Tagen kapitulieren, die Waffen strecken oder zerschlagen werden. Aber nur das eine weiß ich, was von dieser polnischen Armee westlich dieser Linie steht, wird in wenigen Tagen kapitulieren, die Waffen strecken oder zerschlagen werden. Por suerte, había chance para soñar. ...1920, Estación Aljibes, Puebla. El presidente Carranza huye hacia la muerte. Sus antiguos aliados, Obregón, Calles y de la Huerta, inician la rebelión de Agua Prieta y lo desconocen como presidente. Un enigma. A más de 70 años del asesinato de don Venustiano, nunca se ha sabido quién fue el autor intelectual del crimen. 1920-1924. Los hombres de Agua Prieta toman el poder para sentar las bases del México moderno. Se establece un nuevo estilo de hacer política. La revolución se baja del caballo y se vuelve institución intocable hasta nuestros días.
Para entonces el país tenía más de 14 millones de habitantes y en las ciudades ya se cantaba la música de Tata Nacho, Esparza Oteo y Manuel M. Ponce. En el campo, donde residían las 2/3 partes de la población, más de 8 millones de mexicanos vivían de milagro. Según el censo oficial, carecían de todo. Se dan los primeros pasos rumbo a la estabilidad. Adolfo de la Huerta, presidente interino, logra que Francisco Villa, el último caudillo popular, deponga las armas. Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sinsabores. Eliminar azonadas y golpes militares es importante. El nuevo presidente electo, general Álvaro Obregón, ordena licenciar a soldados y oficiales. Es un hombre práctico. Sabe usar la fuerza, pero también negociar. A él se debe la famosa cita de que ningún enemigo resiste un buen cañonazo, pero de 50,000 pesos. ...1920-1924. Gaona también corta orejas y rabo. Se diversifican las diversiones. El Salón México se inaugura y el danzón se queda entre nosotros. Claro, si usted no tiene dinero, tiene toda la libertad de irse a Chapultepec a ver el concurso de la India Bonita o dar una vuelta en el trenecito. Así, durante los festejos del centenario de la consumación de la independencia, el pueblo pudo disfrutar de una parada militar del recortado ejército y luego ver cómo los que sí podían entraban a la temporada de ópera. Te mira mamá, y si se entera no regañará. No, no, por Dios, no te acerques a mí. No, por favor, que me siento morir, que soy cardíaca. La gente de provincia también se divierte, pero también lucha y logra importantes victorias en el reparto de tierras y otras demandas. Surgen nuevos dirigentes: Cárdenas y Mújica en Michoacán, Escudero en Guerrero, Herón Proal y el Movimiento Inquilinario en Veracruz, y Carrillo Puerto y el Partido Socialista del Sureste en Yucatán. Respetando la mayoría de los movimientos populares, Obregón se convierte en el líder indiscutible de la nación. Impulsa la detenida reforma agraria, pero sobre todo, ante la falta de un empresariado emprendedor, desde el gobierno promueve la industrialización y a los empresarios.
Con visión de futuro, a través de la CROM y de Morones, un corrupto dirigente sindical, controla el incipiente movimiento obrero. Sin embargo, el poder del sonorense y de su gobierno se vieron socavados por la actitud de las empresas transnacionales que controlaban el petróleo mexicano. En un vil chantaje, el gobierno norteamericano obliga a Obregón a firmar los tratados de Bucareli, en que se compromete a respetar los privilegios de los empresarios extranjeros. A cambio, México recibe el reconocimiento del gobierno norteamericano y la promesa de un mejor trato en la negociación de la cuantiosa deuda externa. 1920-1924. Desde los antiguos edificios de la Universidad Nacional, su rector, José Vasconcelos, emprende la alfabetización popular. El proyecto universitario crece. Se funda la Secretaría de Educación Pública. Igual que durante la Revolución, cientos de maestros, los misioneros culturales parten a los poblados más lejanos a unirse a los campesinos. La nueva escuela surge. Se le nombra Casa del Pueblo y es lugar para el estudio, las fiestas y para analizar los problemas de la comunidad. Se educa a todos por igual, niños y adultos, mujeres y hombres que construyen sus escuelas y sus bibliotecas, a la vez que elaboran sus programas y el material didáctico. Se trata de una verdadera revolución cultural que el Estado apoya con grandes recursos. Es la revolución que se hace realidad en manos del pueblo y los maestros, sus principales actores. Al amparo de la nueva política educativa, surge el muralismo. En grandes festivales se revalora la cultura de los pueblos indios. Nacionalismo, identidad, país, comienzan a ser conceptos que se viven y se comparten por toda la nación. Otros hechos contrastan. Pancho Villa es asesinado en 1923. A nivel mundial se comenta la muerte de Lenin. El autoritarismo y las desviaciones se apoderan del socialismo.
La última asonada militar. De la Huerta se subleva, en desacuerdo con Obregón, por la sucesión presidencial. En Ocotlán, los rebeldes son derrotados fácilmente, pero durante la revuelta son asesinados importantes líderes regionales como el yucateco Felipe Carrillo Puerto. En un clima de estabilidad y de prestigio para el gobierno federal, Obregón designa a su sucesor. Plutarco Elías Calles es el candidato oficial a la presidencia. El Partido Laborista, o sea, el de los trabajadores de Morones, lanza la candidatura. La subida al poder de Calles en diciembre de 1924 inaugura una tradición. Los cambios presidenciales ya no motivarían a golpes de Estado, rebeliones y ni siquiera a rompimientos dentro de los hombres del poder. Calles, durante su gobierno, se encargará de afinar los mecanismos de la moderna política mexicana. No, por favor, que me siento morir. Tenga usted en cuenta que mira mamá, y si se entera nos regañará. Las mamás cotorreando por las esquinas del salón, mientras sus hijas se hallan en brazos de un galán que está loco de amor. Cuando alguien les abraza para hacerles el amor, ella haciéndose la ruborosa les contesta con mucho candor.